Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una noche más a proyectar con estas secciones de charlas que brindamos todos los martes y jueves de manera gratuita y teniendo el gran privilegio de tantos profesionales que desean desde su expertise brindar una arista más a nuestro conocimiento y nuestra rutina diaria, ¿verdad? Más bien, en esta ocasión contamos con la gran participación y el honor de la ingeniera Sharon Byfield para que el día de hoy nos hable o nos dé una introducción macro a lo que son los condominios, un tema que sabemos que es muy amplio y del cual queremos dar grandes noticias que hablaremos al final de la charla, pero nos dará preámbulo para que todos nosotros como arquitectos podamos informarnos cada vez más y estar actualizados con el día a día de los condominios. Sharon, muchísimas gracias. Gracias por dar tu conocimiento a proyectar. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una noche más. Gracias por tu puntualidad. Sharon desea que la charla sea interactiva. Entonces, por favor, hacer sus consultas mediante el chat o levantando la mano y procederíamos a darles el espacio. Tenemos 1 hora y media para la charla. Aprovechémoslas totalmente al máximo. De nuevo, muchísimas gracias. Buenas noches. Gerardo, tu espacio. Y gracias, Tati, gracias. Y bueno, a todos, inmensamente agradecido de que estén acá. Quisiera dar un anuncio primero porque es importante, porque veo muchas caras nuevas y eso es importante. Si no me equivoco, creo que a finales de agosto y principios de septiembre vamos a tener un seminario de construcción que nos va a impartir un ingeniero que es el director del tecnológico y él viene con 4 charlas, o sea, 4 charlas seguidas y nos va a dar un seminario de construcción muy interesante. Entonces, mañana vamos a pasar esa invitación también para que lo tengan presente y saquen su tiempito. Agradecido con Sharon. Sharon, gracias porque desde que la llamé abrió las puertas de su disposición para colaborar con los arquitectos. Y esas son cosas que se valoran muchísimo cuando hay ingenieros que quieren colaborarnos y colaborar en proyectar, que es lo más importante. Entonces, Charo, muchísimas gracias y no voy a hablar más para que darle su espacio. Muchas gracias. Perdón, casi me ahogo. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. La idea es que puedan hacer todas las preguntas que quieran, nada más me avisan y paramos y, perdón, y contestamos. Una, una, una introducción así como muy básica es que a veces la gente, todo el mundo dice, hagamos condominios y yo les pregunto, ¿y por qué no hacer apartamentos? Y a ver si manejan la clara diferencia entre uno y otro y a veces no es tan clara. Entonces yo les tengo esta imagen aquí que está apartamentos Maisha y condominios Maisha y les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Nadie. No sé, a nivel del tema legal de la adquisición, yo siempre lo he pensado, no sé si estoy equivocada, que apartamentos puede ser un bien privado, donde yo me doy cuenta de qué es lo que pasa ahí. A nivel de condominio, es un bien que tarde o temprano tenés que darle resultados a un condominio o a un grupal. No sé si estoy equivocada. Bueno, anda por ahí. Realmente la diferencia está en que los apartamentos siguen siendo una sola finca, la que yo, para efectos de venta, tendría que vender la finca completa. Y en el caso de los condominios, cada apartamento es una finca. Entonces yo puedo tener en este mismo edificio muchas fincas que luego puedo vender. Y esa es una de las cosas que hace que la mayoría de los proyectos en torres, por no decir el 100%, casi los proyectos que se hacen en torres son en condominios. Y lo mismo sucede aquí en un centro comercial. Si yo hago un centro comercial y no está en condominio, entonces yo podría alquilar todos los locales o vender todo el centro comercial. Si yo lo hago en condominio, tengo la opción de alquilar o de vender local por local. Inclusive también a veces son herramientas para financiamiento porque puedo hipotecar un local o dos o tres en lugar de tener que hipotecar la finca completa, digamos. Entonces, la mayoría de los apartamentos, la mayoría de los centros comerciales, la mayoría de los proyectos residenciales que se están haciendo en el país se hacen en condominio, por eso es que el tema, digamos, ha tomado tanta relevancia y es realmente importante que todos tratemos de estar al día con lo que ha ido pasando.
cambiaron todos los reglamentos. Si yo voy a hacer un condominio, tengo que empezar normalmente con el reglamento de condominios. Una vez que ya yo conozco el reglamento, tengo que buscar el uso de suelo. El uso de suelo lo voy a conseguir ya sea en un plan regulador, en el GAM o en el reglamento de construcciones. Y luego tengo que saber qué tipo de condominio es el que yo voy a usar. No puedo estar trabajando en un proyecto sin saber si va a ser un condominio de fincas filiales matrices, o si va a ser un condominio lotes, o si va a ser un condominio construido, si va a ser un mixto, porque la normativa es diferente dependiendo del tipo de condominio. Entonces yo no puedo diseñar si no sé qué clase de condominio es el que más me conviene. Por lo general, bueno, digamos que en esencia hay dos tipos de condominios. Los construidos, que es cuando yo vendo ya la unidad, el producto de venta es una unidad ya terminada, y están los de lotes. Lo que pasa es que en el transcurso del tiempo se han ido haciendo mezclas. Y vamos a ver un poquitito de eso. En términos generales, los construidos, ya sean horizontales o verticales, y aclaro que se les dice construidos no porque estén construidos, porque yo puedo estar hablando de un condominio construido en el papel, ¿verdad? Pero se le dice construido a los que son horizontales o verticales, y los otros serían los de lotes. Los construidos se guían principalmente por el reglamento de construcciones, y los de lotes por el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones. Después todos tienen que cumplir con toda esta normativa que yo voy a mencionar ahorita brevemente, para que veamos luego unos ejemplos, digamos, algo un poco más práctico, y podamos diferenciar un tipo de condominio del otro. Siguiendo con la normativa vigente, aplica la Ley de Planificación Urbana, que es la que rige al INVU, la Ley de Propiedad Horizontal, que recientemente fue variada. La variación principal consistió en que antes para todo se ocupaba un 100% de unanimidad, y ahora hay algunas cosas que se pueden hacer con las 2/3 partes. La ley forestal, que realmente en condominios se aplica principalmente para definir las zonas de protección, que pueden ser 10, 15 o 40 metros del borde del cauce, 10 y 15, 10 en zona urbana con pendiente menor al 40%, 15 en zona rural con pendiente menor al 40% y con pendiente mayor al 40%, 50 metros para tanto zona rural como urbana. La ley de la zona marítimo terrestre la usamos en condominios cuando se hacen condominios en zona concesionada. El reglamento de condominios también cambió para permitir condominios en el agua, digamos en marinas y atracaderos. Ha sido un poco complicado porque esos cambios yo sinceramente a veces no sé dónde es que se hacen o quién es que los hace, porque hay algunas cosas que quedaron en el aire que ni el mismo INVU ha podido saber cómo resolver. Por ejemplo, en un condominio de marinas, qué sé yo, el 60% o más del área es agua. Y el reglamento de condominios habla de que un 5% del área tiene que ser para áreas comunes. Entonces, si yo cojo el 5% y lo pongo en tierra, y casi que me como toda la tierra en áreas comunes. Pero eso a la hora de hacer el cambio al reglamento, ese tipo de cosas no se aclararon. Entonces, cuando uno ya quiere aplicarlo, no sabe ni cómo. Y es algo que sucede desgraciadamente con mucha frecuencia en Costa Rica, que la persona que hace la ley o que la cambia no consulta, y entonces aparecen ese tipo de cosas. La ley de igualdad para las personas con discapacidad y su reglamento, el decreto del MINAE, que es el que permite que yo pueda autoabastecer condominios con un pozo, digamos. El reglamento de construcciones, el reglamento de construcciones cambió completamente después de como 40 años de estar con remiendos, digamos. Ahora tenemos un reglamento totalmente nuevo. El reglamento de vertidos del MINAE, que es el que permite que las aguas, el efluente de las plantas de tratamiento se puedan verter en los ríos. El reglamento a la ley, que es con lo que nosotros diseñamos, ¿verdad? Realmente casi nunca usábamos la ley. Perdón, el reglamento de fraccionamiento y urbanización, que es nuevo también. Entre sus grandes cambios, eliminó las servidumbres urbanas,
que ha sido todo un tema, principalmente para los topógrafos. El reglamento GAM, que es del 82, que fija el límite de contención urbana. Cuando no hay plan regulador, se aplica. El reglamento de zonas industriales del GAM, que sigue vigente y se sigue aplicando para condominios industriales. El reglamento de aprobación y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Eso es para aprobar las plantas de tratamiento. Ese también tuvo una modificación y se permiten unas plantas más pequeñas con retiros de 5 metros, ya no solo las de 10. El Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, que es lo que utiliza bomberos, en teoría sería la aplicación de la NFPA, la 101 y algunas otras. Y la norma técnica para diseño y construcción de tratamiento de agua potable es la que utiliza el AIA para revisar los proyectos de condominios, urbanizaciones y fraccionamientos. Esa sería más o menos la normativa. Hay otras normas por ahí y todos los días aparecen nuevas, pero con solo esas pueden ver que ya tenemos un montón de normas que tenemos que considerar a la hora de diseñar un condominio, lo cual dificulta un poquito navegar entre ellas. No sé si hay alguna pregunta de esta parte. Por el momento en el chat no sé si alguno desea levantar la mano e indicar si tiene alguna consulta. Bueno, parece que no. Parece que no. Ok. Entonces vamos con definiciones. ¿A qué le llamamos finca matriz en condominios? La finca matriz es el inmueble que da origen al condominio y tiene que estar constituido por 2 o más fincas filiales y sus correspondientes áreas comunes. Para tener un condominio, lo mínimo que yo puedo tener son 2 fincas y por fuerza tengo que tener un área común que lo haga indivisible, si no, no sería un condominio. Entonces, por ejemplo, está este caso que está aquí. Esta era una finca muy grande que se quería someter al régimen de condominios. Esta sería entonces la finca matriz. La finca filial matriz es toda finca filial que por sus características propias en cuanto a tamaño, disponibilidad de accesos y servicios, permite constituir un nuevo condominio, sea una huella o fincas filiales primarias individualizadas dentro del condominio inicial. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos, esta era la finca y aquí sacamos 2 fincas filiales matrices, o sea, son fincas que pueden dar origen a un nuevo condominio. Aquí esta fue una de las que salió de ese proyecto y se entiende que aquí puede haber un nuevo subcondominio, ya sea de lotes, de casas, vertical, como quieran. ¿Cuál es el condominio al que nosotros llamamos horizontal? Es la modalidad en donde cada condominio es propietario exclusivo de un terreno propio y de la edificación construida sobre él y copropietario de las áreas comunes. Entonces, es esto, el típico, ¿verdad? Que yo entro y veo casas de 1, 2, 3 o 4 pisos. La cantidad de pisos no es lo que hace que un condominio sea vertical. Se vuelve vertical cuando la finca de arriba es una y la de abajo es otra. Entonces, una casa o un edificio de 5 pisos en que todo es una sola finca seguiría siendo en teoría entonces horizontal. Entonces, esto es, aquí tenemos una finca que mide 7.187 metros cuadrados, que está en Tres Ríos. Está entonces sujeta al plan regulador de la Unión. Y el plan regulador lo que dice es que la superficie mínima del lote son 851 metros cuadrados. La densidad en habitantes por hectárea es de 28 a 36. No sé por qué así, porque siempre todo el mundo va a usar el máximo, ¿verdad? Frente mínimo 20, retiro frontal 6, lateral 6, posterior 5 y la cobertura es un 50% del área del lote y se permite 2 pisos como máximo. Entonces, si yo, aquí era, esto se me olvidó cambiarlo, aquí es habitantes por hectárea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saco yo la densidad? Hago una regla de 3. Si en 10.000 caben 36 habitantes, en 7.187 caben X. Y eso me da 25 habitantes. El reglamento de construcciones habla de 2 habitantes por dormitorio.
Entonces, si yo decidiera hacer viviendas de 3 dormitorios, cabrían 6 personas, entonces divido 25 entre 6, serían 4 viviendas. Si las hago de 2 dormitorios, serían 25 entre 4, 6 viviendas. Y si las hago de un dormitorio, 25 entre 2, 12 viviendas. Esta es una de las razones por las cuales no se recomienda que la densidad esté dada en habitantes, porque entonces lo que empiezan es a aparecer casas de 300 metros cuadrados con un dormitorio, o sea, para que quepan 12 en lugar de caber 6 o en lugar de caber 4, porque el desarrollador siempre quiere maximizar. Entonces, en el ejemplo que yo les voy a poner aquí, que les estoy dando aquí, usamos las 12. Entonces, aquí hay 12 casas en los 7.100, ¿qué me olvidó? 7.187. Claro, Entonces, yo tenemos les una tengo, consulta por aquello. hay una, ok, sí, claro. Sí, dice, quisiera que nos ayude a definir lo que acaba de indicar de 2 pisos. ¿Qué se define como piso en cuanto a altura? El reglamento de construcciones habla de que el piso es del nivel de la tierra, digamos, hasta la viga corona del último nivel. De ahí se mide el piso. En este caso permiten 2 pisos o una altura máxima, entonces siempre van a revisar las dos cosas y se aplica la más restrictiva. Entonces, en teoría debería medir 6 metros o tener 2 pisos. Cumplir con las dos cosas. No sé si hay Ok, otra pregunta. gracias. Ya te confirmo. Nos indica Eduardo que muchas gracias. No sé si alguno Con tendrá otra gusto. consulta por el momento. Ok, entonces yo les tengo una pregunta. Aquí estamos viendo cuáles son los requisitos. Superficie mínima del lote, 851 metros cuadrados y un frente mínimo de 20. Y yo saqué 12 lotes. Ninguno de estos 12 lotes tiene 851 metros cuadrados de área y ninguno tiene un frente mínimo de 20. Sin embargo, este condominio cumple. ¿Por qué? Devuélvase los requisitos. Me devuelvo a los requisitos. Empezar a descartar. Ahí están. Hay alguien en el chat. Si se puede constituir un condominio frente a Alameda. Las alamedas el nuevo reglamento de fraccionamiento las eliminó también, las alamedas. El problema ¿está hablando de alameda o servidumbre? Vamos a ver qué Alameda, indica. alameda. Sí, David te está poniendo que Alameda. El asunto ahí sería cómo cumplir con la cantidad de vehículos que se requiere por reglamento, porque la alameda no tiene acceso vehicular. Claro, Sí, eh, es que los requisitos que estás poniendo ahí, la superficie mínima del lote, ajá. pero el lote de la finca matriz, no la de las fincas filiales, como lo hiciste en la segregación de los lotes. Pero se supone que en un condominio, a ver, entonces en un condominio solo el matriz tiene que cumplir con el área mínima del lote, lo que yo No, saque adentro no. no, sí tiene que cumplir también, pero no tiene que cumplir. Al momento que lo convertís en condominio el área, ya no tenés que cumplir con los 851 por cada lote, Cualquier condominio. la mayoría. Eh, ok, bueno, ve, realmente en este caso yo no estoy cumpliendo porque es un condominio construido. Y los condominios construidos lo que tienen que cumplir es densidad y cobertura, no cumplen área mínima. Porque estas fincas no se consideran lotes, se consideran fincas filiales, pero no son lotes. Esta es una finca filial que tiene una parte construida y una parte no construida, pero ninguno de estos 12 se consideran como lotes, son fincas filiales. Por eso es que no tienen que cumplir. Pero si fuera un condominio de lotes, Vidal, sí tendría cada lote que cumplir. Entonces, Ok, al ser de correcto, en filiales, tienen lotes. que, perdón, pero entonces al ser por filial, quiere decir que cada uno se inscribe por aparte. En cualquier tipo de condominio, cada filial se va a inscribir por aparte. ¿Ya? Ok. Cuando el condominio esté constituido y yo lo escribo, se van a generar las 12 fincas.
pero fincas filiales, no son lotes. Ujú, ujú. ¿Ok? Ok. ¿Qué debo cumplir? Esto que yo había calculado anteriormente. Viviendas, 12 viviendas de un dormitorio. Eso es lo que me van a revisar, la densidad. Y que no me pase de la cobertura. Pero en un condominio construido no me pueden decir que cada una de las fincas tiene que medir 851 porque se parte de que aquí el único lote que hay es el matriz. Los de adentro no son lotes, son casas, Ok. son fincas Claro, filiales. vieras que hay otra consulta, ya Sí, para claro, dejarte desarrollar un poco más el tema. no hay problema. Consulta, los pilotes que sostienen una edificación también se pueden asumir como un piso. Es que las plantas de conjunto se hacen por nivel. Entonces, a ver, si yo hago, si este es el suelo, yo soy muy mala dibujando, si este es el suelo, ok, y yo empiezo la casa aquí, digamos, este nivel, en este nivel yo tengo que poner que hay. Entonces este sería el primer nivel y ya este sería el segundo nivel. Y en este primer nivel, ¿qué se vería? Si lo estuviera viendo, digamos, en planta, en el primer nivel yo tendría que ver las columnas y tengo que decir que es área común construida en ese nivel, digamos, los pilotes. ¿Sí? Entonces yo diría que en el primer nivel solo hay área común construida, que son los pilotes. Y esto que es tierra, digamos, que puede ser una zona verde o no sé. Y ya en el segundo nivel pongo la casa. Ok. Y acá habla igual Eduardo. Esto en los casos donde se va a construir en condominio, donde el lote tiene una pendiente muy quebrada, como en Villarreal en Santana. ¿Cuál es la pregunta? Ah, que Esto, sí, lo de los pilotes. ajá, esto es en los casos donde se va a Sí, construir en condominio, ok. donde el lote tiene una pendiente muy quebrada. Lo que pasa es que el plan regulador, no, eso es Santana. Ok. Ahora el reglamento de construcciones habla de los semisótanos. Entonces, digamos, si se construye aquí, ¿verdad? Este es el nivel de ingreso, aquí. Esto podría ser un semisótano y no cuenta como piso, según el nuevo reglamento de construcciones. El semisótano tiene que tener dos niveles, dos lados enterrados y uno semienterrado, digamos. Entonces ya se considera semisótano y no cuenta, no se toma en cuenta en el conteo de los pisos. Ok. Y me replantearon la pregunta con respecto a lo de Alameda. Sobre una Alameda existen dos casas ya construidas. ¿Se podría separar en condominio construido? Ah, a ver, dependería de la cantidad de habitaciones. Es que digamos, si tuvieran 3 habitaciones ya ocuparían un parqueo y no lo podría poner. Es que es el problema con la Alameda. ¿Cómo hacemos para cumplir con la cantidad de estacionamientos? Ok. Si gustas, continuamos para. ¿Alguna? Ujú. Ok. Entonces, en un condominio vertical, ¿cuál es la modalidad mediante la cual cada condominio es propietario exclusivo de parte de la edificación conformada por varios pisos y en común de todo el terreno y edificaciones e instalaciones de uso general? Entonces, bueno, eso es un vertical. Y aquí, siguiendo con el mismo ejemplo, aquí yo puse 6 fincas en el primer nivel y luego puse 6 fincas en el segundo nivel, cada una igual de un dormitorio para cumplir con las 12. Las 12 fincas filiales. Yo no, ok, pero el vertical y el horizontal, para efectos de normativa, son lo mismo, más o menos. Normativa urbana. Sin embargo, el condominio vertical es bastante más complicado que el horizontal porque la norma dice que no se permiten tuberías en elementos estructurales comunes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo esta finca aquí y esta finca aquí y esta pared en el medio, yo no puedo meter tuberías aquí. Esto me complica montones los diseños y hace que yo tenga que pensar muy bien, bueno, ustedes los arquitectos, pensar muy bien sus diseños porque lo que debe pasar es esto. Esto es una posible solución.
Aquí yo dejé la pared común y forré cada uno de los lados y entonces ya entre la pared común y el forro puedo meter las tuberías. Y en teoría todas las tuberías van siempre a ductos verticales por donde bajan. Entonces, ¿cuál es un diseño no solamente arquitectónicamente adecuado, sino también funcional desde el punto de vista de condominios? Es tal vez que si yo empiezo a poner, por ejemplo, unidades húmedas, no sé, pongo aquí una cocina y pongo una isla aquí y aquí pongo otra cosa y el ducto es este y se van a empezar a generar cosas así, ¿verdad? Y el agua, el entrepiso también es común, yo no puedo enterrar tuberías en el entrepiso, entonces lo que pasa es que entre el cielo y el entrepiso, ese espacio que hay ahí, es común y por ahí van a viajar todos estos ductos que yo estoy poniendo, van por aquí. Si en la medida en que yo empiece a llenar estos ductos, yo empiezo a encarecer el diseño y a complicármelo para ver por dónde van a salir las tuberías y considerando el ruido, el sonido, ¿verdad? El agua pasando, que podría estar escuchando el de abajo. Entonces, ¿cuál es el diseño tal vez más eficiente? Bueno, el que tiene la parte húmeda tal vez más concentrada. Aquí, digamos, hay una cocina y están los baños, entonces voy directo, ¿verdad? Hacia el ducto vertical. Ese tipo de consideraciones hay que tomarlas en cuenta a la hora de diseñar un condominio vertical, porque si no, cada vez se va complicando más y más el diseño. No sé si veo preguntas, pero no sé si son que no se han contestado. Ya todas están al día. Era otra opción para resolver, digamos, lo mismo, ¿verdad? Que aquí se pusieron y ven que la tendencia, digamos, es, aquí está la cocina, aquí está el baño, voy directo hacia este ducto, aquí está la cocina y está el baño y voy directo hacia ese ducto. Si empiezo a poner cosas por aquí y por aquí, ya entonces empiezan a aparecer tuberías pasando por todas partes, que es la idea, que es lo que se trata de evitar. Ya vimos entonces los condominios horizontales que pueden ser de casas, pueden ser, perdón, de casas o de apartamentos. Y vimos que lo que se revisa ahí es densidad de cobertura, no área mínima ni frente mínimo. Estos que se llaman condominios de fincas filiales primarias individualizadas corresponden a predios horizontales que pueden ser destinados a uso agrícola, industrial, pecuario, turístico, comercial, habitacional, de recreo o cualquier otro propósito lícito. Estos son los lotes. Cuando me hablan de FFPI en condominios me están hablando de lotes. Entonces, este es el mismo proyecto que estábamos viendo hace un rato, solo que aquí es un condominio de lotes. Y cada uno de estos ven que mide los 851, un poquitito más, y cada uno tiene los 20 metros de frente o más que pidió el plan regulador. Entonces, ¿qué pasó? Pasamos de 12 casas a 6 lotes. Es una diferencia muy grande que podría acabar con un proyecto si yo desde el inicio hago la elección equivocada del tipo de condominio que a mí me conviene. Si a mí mi cliente me dice que quiere densificar y que quiere sacar la mayor cantidad posible de unidades, yo no me voy a ir por un condominio de lotes, porque ya yo sé que es muy posible que le salgan menos casas. En este caso, la mitad. Entonces, de ahí la importancia de saber las implicaciones que tiene elegir un tipo u otro de condominio, dependiendo de las necesidades que pueda tener mi cliente. Aquí no me van a revisar no me van a revisar densidad, sino que me van a revisar área mínima y frente mínimo, y luego cuando yo haga las casas, que no voy a volver al limbo con eso, nada más voy a pedir un permiso de construcción para una casa como muy corriente, como si fuera una urbanización. Ahí en ese momento sería que la municipalidad me revise que no me pase de la cobertura. ¿Alguna pregunta?
Yo no sé, algo que quiero llamarle la atención es, vean, este es un condominio de lotes y ven que tiene, perdónenme un momentito, es que hay un ruido ahí que me está matando. Tati, creo que el arquitecto Montano tiene una consulta para que le diga a Charo. Sí, estaba esperando que Listo, regresara. perdón. Por aquello Ah, tenemos una consulta, Charo. ajá, Dice el arquitecto Montano, para el sistema de tuberías que deben viajar por entre cielo, ¿se deben estas encamisar en algún ducto o material para disminuirle el sonido de flujo de desagüe? Es decir, siendo área común, puede viajar libre. vea, en eso, vieras que en el reglamento, en una parte dice que sí y en otra parte dice que no. En teoría, antes, o sea, se hizo un cambio de reglamento para quitar los ductos, o sea, para que la tubería pudiera viajar en esa área, pero sin estar en un ducto. Porque el reglamento anterior lo pedía claramente, que estuviera en ducto. Ahora en una parte dice que sí, en otra que no. Entonces, hay oficinas del Ministerio de Salud que te piden los ductos y otra que no. Eso es una de las cosas que no ha quedado como muy clara. A lo que me refiero es que la tubería, ese es el espacio que tiene para viajar y va la tubería aquí y abajo de esa tubería viene como un ducto aquí, ¿verdad? Entonces la tubería viaja sobre una bandeja o metida completamente en un ducto. Así es como en teoría debería viajar la tubería. Lo mejor para esto sería, obviamente, que es una solución pues más cara, pero lo mejor sería que este fuera el apartamento mío y que mi piso estuviera aquí, digamos, y que aquí estuvieran mis propias tuberías. De manera que si hubiera algún problema, yo desde mi apartamento puedo registrar y arreglar. Lo que pasa es que esto implica como un falso piso y ese costo adicional es el que hace que no utilicen esta solución, pero esta sería la ideal. Debajo de esto, aquí vendría el entrepiso y ahí sí es cierto que yo no habría ruidos, no habría problemas de filtraciones ni nada y todo yo podría resolverlo desde mi propio apartamento. Pero lo que se está dando ahora es tomar eso y debajo del entrepiso vienen las tuberías y después viene el cielo, ¿verdad? Entonces, si hay ruido, si hay un derrame aquí, le cae al de abajo. Si hubiera que romper para arreglar, tendrían que ir al de abajo, ¿verdad? Así es como está ahorita. Perfecto, muchas gracias. Ok, lo que les quería decir es que si se fijan, en este condominio de lotes dejamos las rotondas. Aquí hay que guardar la línea de construcción. En el otro tipo de condominio, cuando es condominio horizontal, cuando es condominio horizontal, no sé si estoy en la presentación o no. Es que le caí encima, ahora sí. Ok. Cuando es condominio horizontal, yo puedo Listo. hacerlo sin rotondas ni martillos, porque las rotondas y martillos las pide el reglamento de fraccionamiento. Y dijimos que este tipo de condominios se diseñan con el reglamento de construcciones. Entonces las rotondas y los martillos no son obligatorios. Son altamente recomendables, pero no son obligatorios. Bueno, perdón, otra cosa que no hablé de los condominios verticales es que estas paredes son comunes. Se está dando mucho que dicen la mitad de esta pared es para este y la mitad de esta pared es para este a la hora de calcular las áreas. Sin embargo, la ley es muy clara. Las paredes comunes, las paredes medianeras son comunes. Entonces, realmente a mí cuando me venden este proyecto, me estarían vendiendo de esta pared para acá, de esta pared para acá
de esta pared para acá, esta pared para acá, y bueno, la otra no está, por acá. Y del cielo para abajo y del piso para arriba. Es como un volumen, ¿verdad? Lo que yo compro. Las paredes internas sí son mías, pero las paredes externas son comunes y entonces le pertenecen a todos. Ya vimos entonces que de 12 casas pasé a 6 lotes. También existe la mezcla entre edificaciones y lotes, entonces está compuesto por fincas filiales primarias individualizadas y fincas filiales construidas. Esta mezcla sí existe. Entonces aquí yo dejé una torrecita y dejé un lote grande, por ejemplo. Yo después veré qué hago en ese lote grande. Puede ser que haga otra torre o haga 2 torres más, porque aquí solamente hay 4 y dijimos que, bueno, no son torres, digamos, 4 unidades. Dijimos que cabían 12, entonces tal vez yo pueda hacer esta hora, dejo este lote grande y más adelante hago el resto. Digamos, como para hacerlo de una forma como por etapas. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué elijo esta figura? Porque cuando el condominio salga avisado, con permiso, ya estos 4 van a tener permiso y puedo arrancar de una vez. Si yo hubiera marcado etapas, hubiera primero que aprobar el condominio sin ninguna edificación y después someter un primer subcondominio. Entonces, a veces se hacen este tipo de cosas como para poder agilizar el inicio de las obras y poder generar fincas filiales rápidamente. Sharon, tenemos la consulta del arquitecto Espinosa que indica, o que indica. Entonces, en definitiva, es mejor pensar en condominios horizontales que en condominios de lotes o FFPI para aprovechar más el área efectiva y no tanto en áreas comunes. Este último ejemplo puede ser convertido en condominio de condominios o condominio mixto. Este de aquí sí, porque en esta FFPI número 1 se pueden hacer subcondominios. Entonces aquí habría condominio de condominios, estos no, pero estos que entren aquí adentro sí. Y lo que me hablaba de la densidad, eso es a gusto del cliente, ¿verdad? En mucho, digamos, en ese caso que yo les estaba poniendo, el cliente no quiere densidad. Él quiere, esta es una zona cara de Tres Ríos y él quiere vender esto, así como está. No tiene ningún interés en meter 12 casas ahí. Habrá otros que sí, ¿verdad? Que hacen 12 casas bien bonitas aquí en una zona cara, pero este cliente en particular no quiere eso, él quiere esto. Entonces, mucho tiene también que ver con lo que quiera el cliente. Además, recuerden que, perdón, en el condominio de lotes, cuando yo ingreso al colegio, lo que me van a tasar en este caso sería solamente esta calle, prácticamente. Pero cuando yo pongo las casas, me tasan la calle y las casas. Entonces, a veces la persona tampoco tiene la capacidad de irse por las casas. O sea, hay que medir muy bien qué quiere el cliente y cómo está su flujo de caja, porque yo podría quebrarlo, ¿verdad? Si tomo la decisión equivocada. La semana pasada estaba hablando con un cliente que él que va a hacer como 200 casas, una cosa así. Y la propuesta que que las 200 casas. Y cuando él hizo números, me dice, mira, yo no tengo la capacidad para pagar esas 200 casas. Entonces yo, bueno, entonces hay que buscar otra alternativa, otro tipo de condominio que le permita ir construyendo poco a poco, porque si no, de quiebra. ¿Eh? Pagando 200 casas que él va, hoy, que él probablemente va a terminar de construir dentro de 2 o 3 años. Entonces, para él no tiene ningún sentido pagarlas desde ahora. Y lo desfinancia. ¿Verdad? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. El condominio de fincas filiales matrices corresponden al contorno aproximado de la huella que pasará a ser un subcondominio y este contorno debe comprender totalmente la edificación y puede añadir áreas alrededor del mismo. En este caso, aquí hicimos un condominio de fincas filiales matrices, dejamos solamente 2. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Que la densidad se mantiene exactamente igual. Ya vamos a ver qué pasa con la densidad con lo de los lotes. La densidad se mantiene igual, se sigue calculando sobre el área total de la matriz. ¿Okay? Esta figura se está usando mucho por eso, porque permite guardar densidad, tiene sus limitaciones, también permite repartir la cobertura con libertad,
Por ejemplo, si yo tengo 4 fincas y una es comercial y las otras 3 son residenciales, entonces yo puedo coger la densidad de la comercial y repartirla entre y repartirla entre las residenciales, por ejemplo. O yo puedo ponerle poca cobertura a una y 100% de cobertura a otra. O sea, esas son las ventajas del de fincas filiales primarias y no perder densidad. Vamos a verlo tal vez. El condominio siempre va a partir o de fincas filiales matrices o de condominio de lotes. ¿Ok? Entonces, vuelvo a este mismo ejemplo con los 7.187 metros cuadrados. Y yo llego y me pongo a pensar y digo, la verdad es que voy a empezar con un condominio de condominios y voy a hacerlo arrancando con un condominio de lotes. Y hago esto. Hago estos 2 lotes que estaban aquí. Para empezar primero con el 1 y después cuando tenga un poco más de capital, hago el 2 que es más grande. ¿Qué pasa? El 1 mide 1.703 y el 2 mide 3.409. Entonces, calculo, cuando es condominio de lotes, yo después de que genero los lotes, calculo la densidad lote por lote. ¿Okay? Ya no sobre la finca total. Entonces, en el de 3.405 yo digo, si en 10.000 caben 36, en 3.405 caben 12. Y en el de 1.703 hago lo mismo y caben 6. Entonces, ahora sumo estas 2 densidades y ¿cuántos habitantes me caben? 18. Pero cuando yo tenía la finca completa me cabían 25. O sea, perdí 7 habitantes. Que en este caso serían 3 casas. Fueran casas. Entonces, imagínense lo que es empezar con un proyecto y decirle al cliente que vamos a meter 12 casas y al final acabar metiendo solamente 9. Esas 3 casas podrían haber sido la ganancia del proyecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado nuevamente con la figura. ¿Dónde quedaron esas 7 casas? Tal vez alguno que me pudiera decir, ¿dónde quedaron esas 7 casas? Nadie. Nadie me puede decir dónde quedaron esas 7 casas. Bueno, las 7 casas quedaron aquí. Aquí. Toda esta área sobre la cual ya yo no estoy calculando densidad. Se perdieron en las calles, se perdieron en los juegos infantiles, se perdieron en el área recreativa y se perdieron aquí en el área verde. Todo esto se comió esas 7 casas, porque ya yo la densidad no la calculo sobre el 100%, sino solamente sobre el área de los lotes. Entonces, vea que una decisión tan sencilla que hice de que quiero a empezar con condominio de lotes, me hizo perder 3 unidades de las que yo iba a tener ahí. ¿Qué hubiera sido mejor en ese caso? En ese caso hubiera sido mejor que me hubiera quedado, si esto era lo que quería hacer, que me hubiera quedado con las fincas filiales matrices. Ven que es más o menos lo mismo, solo que en fincas filiales matrices no se pierde la densidad. Se sigue calculando siempre sobre el área total de la finca. ¿Y por qué entonces diría? Porque alguien entonces hace condominio de lotes y no se dedica solo a hacer fincas filiales matrices. Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, que es lo que vamos a ver ahorita dentro de un rato. ¿Alguno tiene alguna pregunta desde que hablemos de eso? Por el momento en el chat no sé si alguno tiene una consulta. Parece que no. Es que ustedes me están entendiendo muy bien o es que están muy aburridos. Yo estoy Se, entendiendo. se está entendiendo, Sí. claro. Sí. Ok. Y están muy aburridos. No, para Bueno, nada. vean. Diferencias entre condominios de lotes y de fincas filiales matrices. El condominio de lotes puede tener fincas filiales matrices. O sea, yo puedo coger cualquier lote y hacer ahí un subcondominio. En el de fincas filiales matrices, todas las fincas filiales son matrices.
Yo no puedo hacer un condominio de fincas filiales matrices y decir, aquí solo voy a hacer una casa. No. Se entiende que en todas las huellas o los lotes que yo deje, que no son lotes, tiene que ir una casa. Perdón, tiene que ir un subcondominio. En el condominio de lotes, las matrices pueden servir para un nuevo condominio de lotes. En el condominio de fincas filiales matrices no se permiten los condominios de lotes en ninguna matriz. Que entonces, volviendo a esto, a ver si me lo encuentro aquí. Era ¿verdad? Es que todo me cayó, todo encima de todo. Ahí está. Aquí yo no podría llegar y decir, bueno, ya hice la etapa ya hice lo 1, pero vieras que no me fue muy bien o como yo quería. La verdad es que aquí voy a sacar lotes y los voy a vender. Eso no se permite. Si se fue por fincas filiales matrices, tiene que hacer condominio horizontal o vertical, pero no puede hacer lotes. Vamos a ver. Yo estaba por aquí. Ajá. Es que me tapa cada rato. En una FFPI se puede hacer una vivienda unifamiliar. En toda FFM debe haber un nuevo condominio. El condominio de lotes genera lotes y el condominio de fincas filiales matrices genera fincas filiales. No son lotes. Cada lote debe cumplir área mínima. Las FFM y las FF no cumplen área mínima. Aquí. Cada FFPI debe cumplir frente mínimo. Las FFM y las FF no cumplen frente mínimo. Cada FFPI debe cumplir cobertura. Se calcula la cobertura sobre la matriz. Bueno, las tablas las acaba de cambiar el limbo, entonces quedamos empatados. Las dos tienen 2. No requiere estacionamiento para visitas. Este es el 10% de los estacionamientos son para visitas. La zona de protección es siempre área común libre. La zona de protección puede ser privativa, parking. Se diseña con el reglamento de fraccionamiento y estos se diseñan con el reglamento de construcciones. Los condominios de lotes deben respetar la línea de construcción frente a las calles del condominio. Los construidos, no. Yo puedo tener una casa pegada a la acera. Aquí cada área común tiene un frente mínimo de 10. Aquí las áreas comunes no tienen frente mínimo. La planta de tratamiento debe cumplir con retiro a todos los lotes y aquí la planta de tratamiento cumple retiro únicamente a colindantes externos. En el condominio de lote las calles cumplen pendiente mínima, aquí no se revisa la pendiente de las calles en los construidos. En los condominios de lotes todas las calles mueren en rotonda o en martillo y aquí las calles mueren sin rotondas. Aquí las calles cumplen distancia entre ejes, que es muy importante, y aquí no se revisa distancia entre ejes. Los lotes deben tener forma regular. Las FF pueden tener cualquier forma. Nosotros vemos en centros comerciales, kioscos redondos, triangulares, como sea, y pueden perfectamente ser fincas filiales. Los lotes deben cumplir relación frente a fondo. Aquí la relación frente a fondo siempre va a ser 1:7, la máxima, lo que permite el reglamento. Aquí no se analiza. Y en el condominio lotes se analizan las terrazas por pendiente. Aquí no se revisan las pendientes. Ok. ¿Alguna pregunta? Se me acaba de ocurrir algo que les puedo compartir un poco diferente, que tal vez aclare un poquillo ese tema porque me da la impresión de que no quedó claro, pero no No sé. tenemos pregunta, pero tenemos un comentario de parte de Ana Arce. Está muy interesante. Cuando vaya a hacer un condominio, tenga la seguridad que la voy a llamar para que me asesore. Con mucho gusto. Ve, quería enseñarles un ejemplo que Permiso, Vidal tal tiene la vez mano aclare. levantada. Ah, sí, sí, diga. Dale, Vidal. Sharon, una consulta nada más para aclarar. Hablaste ahí que en la CFF se puede construir desde la línea de propiedad, Ajá. ¿cierto? Pero obviamente hay un reglamento interno de construcción del condominio que posiblemente me pueda obligar a tener un retiro.
No, porque acordate que en el condominio es que se ha dado una costumbre, Vidal, que no es sana, pero que sí se está dando mucho, que es que hacen condominio construido para que quepan las 12 casas en lugar de los 6 lotes. Y después venden las huellas como si fueran lotes. Pero eso es una mala costumbre. En condominio construido tienen que vender la casa. Entonces no hace Ok, falta un reglamento de construcciones porque ya todo está construido. ok, sí, en las construidas, sí, 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 tenés razón, cierto. Fue un error ahí conceptual. No, no, tranquilo. No, es que está pasando mucho. Hacen un condominio construido y ponen ahí las casas, cualquier casa, pero cuando la persona va a comprar lo que le venden es, no le venden la casa, le dicen ahí en eso, y te lo hacen ver como si fuera un lote, en ese lote usted puede hacer la casa suya. Y entonces empieza todo el mundo a hacer casas diferentes, sin permiso de construcción inclusive, ¿verdad? Porque el permiso de construcción está dado para un tipo específico de casa. Todo el mundo empieza a hacer su casa diferente, cada uno llega ahí con su profesional, hacen lo que les dé la gana y los coeficientes se vuelven locos. Eso era lo que quería enseñarles, que lo ando buscando aquí, porque ya lo Y la encontré. municipalidad puede parar eso, Sí, claro, obviamente, porque el permiso de construcción está dado para otra cosa. para otra cosa, otro uso. Pero imagínate que un día estos me dice un cliente, fíjate que hice un rancho en el condominio, y yo, ¿cómo? Yo no recuerdo que ya hemos tramitado ninguna modificación. No, no, yo le pedí un permiso de construcción a la municipalidad y me lo dio. En los condominios no se puede dar permiso de construcción. Un condominio construido, la única forma es a través de un proceso que sería una modificación. Y la municipalidad se lo dio, ¿verdad? Entonces, de ahí, imagínate. Bueno, ahí volvemos a un tema que tal vez perdonen que me extienda, que lo habíamos conversado, que es la falta de capacitación de los ingenieros o profesionales municipales, no ingenieros, porque puede ser arquitecto o ingeniero, pero los profesionales municipales, Nos que es están matando, el ¿verdad? desconocimiento. Sí, es lo que Nos conversábamos. están matando, ¿verdad? Y en las instituciones, de hecho. Ayer o antier nos rechazaron un proyecto, lo abrió Salud el último día, casi que a última hora y lo rechazó. Y cuando vemos el rechazo, dice poco legibles permiso de vertidos y permiso de ubicación, no sé qué. Sí, pero tenía la planta de tratamiento aprobada. O sea, si usted tiene los planos constructivos de la planta de tratamiento, ya el permiso de ubicación y el revertido nada que ver. Y es más, ya la planta estaba aprobada por el mismo Ministerio de Salud. Entonces, bueno, por dicha, era una persona muy razonable. Lo llamé, le expliqué que él no podía, por un requisito que ya se había cumplido, rechazar todo un proyecto. Y gracias a Dios levantó el rechazo. Pero en Ujú. otros casos uno los llama y lo mantienen. No, no, eso se queda así. Y no Ah, tiene sentido. ahora que tocas el tema, tal vez valga la pena, porque recuerda que tuvimos, alguna vez tuvimos una disertación grande en la Cámara de la Construcción sobre salud y ahí, en cuanto a las diferencias de lo que es planta de tratamiento, de los retiros y todo eso. Ah, sí, Todo, sí, 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 yo todo eso recuerdo. todavía se mantiene, toda esa problemática Sí, entre ambas instituciones. eh, han resuelto un poco. Y con esto último que salió de que las plantas pequeñas pueden guardar retiro de 5, pues se ha resuelto un poquillo el problema. El único asunto es que esas plantas son muy caras. Pero lo de las FAFAs sí siguió igual. Eso sí, siguen siendo para algunas regionales plantas de tratamiento. Eso sí. Gracias, Sharon. Con mucho gusto. Vean, eso era nada más como para tal vez aclarar un poquitito. Es que lo que más causa confusión en condominios es el asunto de no revisar áreas mínimas y frentes mínimos. Entonces aquí yo les traía un ejemplo. Esto es si yo tengo una urbanización, ¿sí? Y tengo un lote de 300 metros cuadrados y en el primer nivel construyo 150 metros cuadrados y en el segundo 100, el producto que yo voy a vender es una casa de 250 metros cuadrados en un lote de 300, ¿cierto? Nadie discutiría eso, estamos de acuerdo. Pero si en lugar de hacerlo en una urbanización, yo lo hago en un condominio, entonces, ¿qué pasa? En el primer nivel tengo los mismos 150 metros cuadrados de construcción, pero ahí tengo que cerrar el área del lote. Entonces me va a quedar un jardín delantero de 50 y un patio de 100. Ya cerré el área del lote, que son los 300. Y en el segundo piso construyo los mismos 100 que había construido en la urbanización.
¿Cuál es el producto que va a salir a la venta? Una finca filial de 400 metros cuadrados. Vean que es exactamente lo mismo, pero es que en condominios se suman papas y chayotes, sumo, construcción y terreno en verde. Y entonces, a veces la gente dice, qué raro, a mí me dijeron que mi apartamento medía 100 metros cuando lo compré. Y yo lo veo muy pequeño. Entonces uno le dice, no, a usted le dijeron que su finca filial medía 100 metros, pero esa finca está compuesta del apartamento, de una bodega y de un estacionamiento. Y todo eso se suma para darle los 100 metros. Entonces, hay una gran diferencia. Vea que aquí lo que en una urbanización mide 250 metros cuadrados, en un condominio mide 400 metros cuadrados. Es bueno, voy a hacerles como el dibujillo, que si fuera yo dibujante, yo dibujara bien, hubiera quedado bien. Pero bueno, aquí están los 100 metros y aquí están los 150, digamos. Digamos, esta es la casa y estos son los 50 que yo puse aquí y estos son los 100 que puse. Porque en condominio yo tengo que cerrar el primer nivel, el área. Entonces, ve, aquí está el lote de los 300 metros y aquí estaban, aquí estaban los 100. Entonces es como que si se diera como una duplicidad, porque sumo esto y lo vuelvo a sumar arriba, pero así es como se manejan los condominios. ¿Sí? A diferencia de cómo se manejaría una urbanización. Entonces, ¿qué pasa? Para que vean lo que pasa. Cuando yo tengo un condominio, en el primer nivel medían 150, este es otro ejemplo. En el segundo nivel 90, entonces construido tienen 240. Cada uno tenía un patio de 50, entonces como sumo papas y chayotes, 290. Tenía 4 unidades idénticas. Entonces el coeficiente es el área mía entre la sumatoria de las áreas. Tengo 4 cosas idénticas, cada uno el coeficiente va a ser 0.25. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería lo normal. En un condominio construido me vendieron la casa, medía 150 arriba y 90, 150 abajo y 90 arriba. Eso fue lo que me dieron y eso es lo que yo tengo que mantener. Pero durante el proceso de construcción llega alguien y le dice al desarrollador, yo le compro la casa a uno, pero yo quiero que me haga más grande la parte de arriba. Quiero que arriba mida lo mismo que abajo. Y por una cuestión de venta le dicen que sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora esta mide 300, las otras siguen midiendo 240. Los coeficientes cambian. ¿Ven? Porque cuando yo divido mi área entre la sumatoria de las áreas, el que mide más va a tener más coeficiente. Y esto debió haber ido a todas las instituciones para que aprobaran este aumento de área y estos cambios de coeficientes. Pero estas cosas muchas veces las hacen sin ir a las instituciones. Simplemente ahí en el sitio. Entonces, en las instituciones lo que aparece es esto. Y en la realidad está esto. Entonces ellos dicen, no hay ninguna afectación. Bueno, ¿qué pasa cuando el de la casa número 1 dice que la va a vender? Y llega el perito y le dice, con la información del registro, y dice, ok, su casa mide 240, y va y la mide y mide 300. No le puede valorar los otros 60 metros, porque valorarlos implicaría hacer este cambio que no está hecho. ¿Y quién va a vender? ¿Qué va a pasar con esos 60 metros? No los van a regalar. Y ahí es donde empiezan los problemas. No es en el momento en el que están haciendo el enredo, es posterior, cuando la gente ya lleva años de estar ahí y quiere vender. Y se empieza a encontrar con que su finca filial no mide lo que dice el registro que mide y el registro no le permite cambiarla sin pasar por todas las instituciones. Por eso es que yo les digo que esa mala costumbre que tienen, perdón, esa mala costumbre que tienen, ay, qué chapa que soy. Esa mala costumbre que tienen de que en lugar de dejarle la casa construida como corresponde, le dejan un espacio de
no sé, si de 200 metros le dejan una y le dicen, haga ahí su casa. Tome, aquí hay un modelo, pero la persona al final hace la casa que quiere. Y al final, en lugar de medir 150 en el primer nivel y 90 en el segundo, puede hacer que haga 150 y 100, o puede ser que haga 120 y nadie sabe lo que va a construir. Por eso les digo que ahí esa figura no existe, pero la hacen para ganar densidad. Entonces quieren lo mejor de los dos mundos. Quieren vender lotes, pero también quieren ganar densidad. Entonces inventan un tipo de condominio que no existe. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si esto aclaró un poquillo, o más bien causó confusión. Por el momento no hay comentarios en el chat. No sé si alguno tiene alguna consulta o comentario. Pareciera que no. Voy a hacer una pregunta. Claro. Sharon, aprovechando. Y bueno, y eso se complica todo porque el reglamento tiene que pasar por el registro. El condominio tiene que pasar por el registro de escrituración. Sí. Ajá. Entonces, de ahí es un conflicto legal porque como aumentaste el coeficiente de copropiedad. No lo aumentaste. Para efectos de registro sigue siendo el que inscribió. Y para efectos de registro su finca mide lo que usted dijo que medía desde el principio. Entonces Claro, no pueden pero valorarle más. exacto. Pero algunos, bueno, yo he visto algunos casos donde hacen el cambio en el reglamento, en la inscripción, lo cual, y se los pasan a veces. Pues no sé cómo harán, porque en teoría el notario tiene que dar fe de que él tuvo en sus manos los planos sellados para poder hacer Sí, cualquier cambio a nivel registral. Bueno, usted sabe que en Costa Rica todo es sí, posible, sí, te lo comento pero, porque pero, a mí pero me lo que dice pasó la y norma, sí, el notario tiene que dar fe de que él tuvo en sus manos los planos y él vio que todo concordaba. Si eso no a se mí ha me, dado, no puede haber cambio de áreas. a mí me pasó con uno yo se lo dije al cliente y el abogado lo cambió y se lo aprobaron. Bueno, yo no sé cómo, a nosotros todavía la semana pasada nos llegó porque es que yo estoy viendo, o creo, ¿verdad? Que a los abogados como que tampoco les hablan mucho de condominios. Y entonces era una gente que quería reunir fincas. O sea, parece que eran, por decirles algo, eran 10 fincas y habían 10 dueños y se pelearon. Entonces ahora solo quieren 2 fincas. Al final no se podía 2 porque hay una calle por medio, entonces vamos a hacer 3 fincas. Pero el abogado no sabía y él había ido y había como un topón de esas 3 fincas y las llevó al registro. Claro, le salió como 4 páginas de rechazo, porque el registro le dijo, ¿dónde están los planos que acompañan esto? Usted no ha pasado por las instituciones. Y en ese momento fue que él se dio cuenta de que él tenía que haber pasado primero por las instituciones y después al registro. Entonces, por eso yo digo que parece que ellos tampoco les hablan mucho de condominios en la carrera. Otra vez ¿cómo se llama ese? En Villarreal, una señora tenía un lote muy grande y decidió partirlo en 2 y contrató una abogada y la abogada contrató un topógrafo y el topógrafo les hizo la segregación del lote. Y cuando lo fueron a escribir, el registro les dijo, ¿dónde está la modificación al condominio para mostrar una finca filial más? Y entonces para atrás. Y tampoco ni el abogado ni el topógrafo sabían que eso no se podía hacer así. Entonces tenemos así como a nivel de normativa en Costa Rica, fallas, siento yo que muy grandes, casi que ninguna universidad, ninguna institución le interesa. Y, por ejemplo, hay temas como este que, si no se lo enseñan a uno en la universidad y no hay ninguna institución que te enseñe y nadie dice nada de esa prueba y error que nos vamos. Y ahí es donde perdemos mucho tiempo y perdemos mucho recurso económico. Y yo creo que el país no está para eso. ¿Alguna otra pregunta? Lo que sea, A jóvenes. nivel del chat no se ve nada más. ¿Y cómo se interpreta eso? Angie tiene la mano levantada. Sharon, ¿Sí? mucho gusto. Entonces, el cliente Vivillo, que en un principio quiso que se le construyera una parte
más grande que el resto de las filiales, a la hora que quiso vender, prácticamente pierde lo invertido, digamos, esa diferencia, ¿verdad? Bueno, a nosotros nos llegó un caso de un señor porque lo que él le había metido eran como 200 metros, porque eran unos condominios grandísimos en Escazú. Y tuvimos que modificar el condominio, porque él no podía perder esa cantidad de plata. Y tampoco encontraba a alguien que tuviera la diferencia, como que el banco me prestara 100 millones y la diferencia que son 50 yo las tengo en la mano. No encontraba a nadie. Este señor, el vivillo, tendría que encontrar a alguien que tenga la capacidad de pagarle esos 60 metros y que el banco le financie la diferencia. Dependiendo del banco, hay bancos que tienen en su reglamento que más de un 10% de diferencia en áreas no es una garantía recomendable. Entonces, dependiendo del banco, también podrían decirle que no le van a financiar esa casa porque hay mucha diferencia de áreas entre el registro y la realidad. También hay peritos de peritos, ¿verdad? Hay peritos que llegan sin plano, no miden y ni cuenta se dan de que hay 60 metros más, ¿verdad? Entonces, será también suerte. Pero si llega un perito y va a hacer bien su trabajo y ve la diferencia de áreas, puede hacer que inclusive diga que no es una garantía recomendable. Claro, muchas gracias. Con mucho gusto. En teoría, un condominio de casas es igual que una torre. Yo no compro un apartamento en una torre con la intención de ampliarlo. Puedo remodelarlo, pero yo no voy a pretender hacer crecer mi apartamento. En los condominios de casa debería ser igual. Pero nosotros no tenemos esa cultura. Nosotros pensamos que un condominio de casas es lo mismo que una urbanización. Y empieza entonces uno a ver a la gente crecer. Pero imagínense que en un proyecto de un condominio, por lo general gastan la densidad máxima y la cobertura máxima. Entonces, la municipalidad me aprobó un proyecto de 200 casas, de 2 dormitorios cada uno. Esta era la densidad máxima, 200 casas de 2 dormitorios. Sí, pero cuando usted ve, el de la 1 le agregó un dormitorio, el de la 3 le agregó un dormitorio, el de la 5 le agregó un dormitorio. Entonces, ¿qué pasó con la densidad? La sobrepasamos porque ya estaba en el máximo. Y la cobertura que estaba en el máximo, cuando te das cuenta, casi que están a un 100% de cobertura porque nadie se dejó patio. Entonces, por eso es que no se puede hacer esas cosas, porque se revisa todo el proyecto. No fue que se revisó lote por lote, como en un condominio de lotes. Y la otra cosa es que a nivel de colegio, ¿verdad? Y de responsabilidad profesional, el proyecto fue como un todo el colegio y el colegio inscribió, registró una responsabilidad profesional, pero después están haciendo casas diferentes. ¿Quién es el profesional responsable de eso? Si eso no vuelve al colegio, ni a la municipalidad, ni a ninguna parte. ¿Quién es el responsable de esas casas? Entonces, hay un montón de cosas ahí en juego que hay que tener cuidado y entender que condominio y urba es totalmente diferente. Son mundos aparte y tienen una normativa diferente que hay que respetar. No sé si tienen más preguntas, eso era más o menos lo que yo les tenía preparado como introducción. Falta, obviamente, las tablas diarias, las plantas de conjunto, falta un montón de cosas, pero que se nos irían horas y horas y horas viéndolas porque condominio sí es un mundo diferente, muy interesante. Bueno, a mí me gusta. Sharon, Sí. con ese ejemplo que acabas de mencionar, casualmente hace poco me contactó una amistad que vive en condominio, que la casa ya quedó pequeñita para ellos. Entonces querían hacer el cuarto principal, que queda en un segundo nivel más grande, hacer hasta otro baño, bueno, en fin, hacer el área más grande. Entonces, legalmente, esto no se podría hacer. O sea, yo como profesional eh, me podría ver afectada Es que si vos vas a pedir ya te digo, como hay municipalidades de municipalidades, ¿verdad? Porque el cliente mío fue y pidió el permiso y la municipalidad se lo dio, pero el permiso está mal dado, ¿verdad? De hecho, no sé cómo lo tramitó, porque por APC no fue. Que él llegó ahí con los planos de la municipalidad y le dieron un permiso.
Si lo hubiera hecho por APC, le hubieran dicho, ese trámite corresponde a una modificación de condominio, modifique. Y entonces te van a mandar ahí a salud, ahí a bomberos, ya usted va a asumir ante el colegio la responsabilidad por esa modificación que le está haciendo a la casa. Pero es que si no, no le pueden dar un permiso. No habría forma. El otro día, bueno, en un condominio que vive mi hija, había comprado un muchacho que era arquitecto y él empezó a ampliar su casa. La administración le dijo que no, que tenía que pedir permiso de construcción. Y fue a la municipalidad y la municipalidad sí sabía. Y el ingeniero municipal le dijo, yo no le puedo dar un permiso de construcción para una ampliación en un condominio, tiene que modificar. Él no sabía, estaba furioso. Bueno, de hecho se fue del proyecto, inclusive, porque él decía que él necesitaba ampliar esa casa y que él la compró con la intención de ampliarla. Aparentemente el vendedor le dijo que sí podía, pero no se puede. Ok. Ahora, no sé si en algún momento lo explicó, pero ese cambio en el condominio que decís, en los factores, ¿verdad? En el coeficiente sería. Ajá. Eso tiene que pasar por todas las instituciones previas, o sea, es un trámite engorroso, realmente. No, una modificación realmente no es un trámite engorroso, es mucho más fácil que un condominio nuevo, pero sí tiene que ir a todas las instituciones, a la municipalidad y después al registro para que inscriban el cambio. Y Ok, requiere una asamblea que lo apruebe, porque no es que cada cual puede hacer en su finca filial lo que quiera, sino que tiene que ir a sí. asamblea para que los demás estén de acuerdo. Ah, ok, Esas ok, son las ok. cosas que no estamos haciendo. Creo que Vidal es el que tiene la mano levantada. Sí, era un comentario con respecto a eso, porque yo vivo en un condominio de casas y un vecino decidió hacer el 100% cobertura. Lo pasó a la municipalidad y la municipalidad le dijo que nada más necesitaba una carta de la administración indicando de que se daba la autorización y el permiso. Y la administración le dio permiso. O sea, le hizo la Primero, carta y fue totalmente aprobado y subió en lo que estaba de patio, que tenía de patio, hizo 2 plantas. Las 2 plantas las llenó, no quedó con 0 patio. Y la imagínate municipalidad que todos se hagan lo lo mismo, aprobó. Vidal, que Sí, sí, todos por hagan lo eso. mismo. Es que el Eso se administrador no prestó, tiene esa potestad, eso se prestó pero para que todos empezaran a ampliar. pero es que el administrador no tiene esa potestad. Y el problema fue que el administrador se atribuyó potestades que solo la asamblea tiene. Claro, Él no no, puede no, por eso aprobar te digo, eso. y la municipalidad lo aprobó con la Pues la carta. municipalidad, bueno, yo no sé, Entonces, sinceramente. ahora yo se lo dije a ese vecino, eso no, lo que vos dijiste, no te lo van a valorar en una eventual venta. Él dice, sí, porque ya es mío. Digo, no es así, pero bueno. No. Pero es lo que dijiste, las municipalidades pasan lo que sea porque están cobrando el permiso y no les importa. Pero es que ese es el problema de las municipalidades que hacen trámites fuera del APC. Porque si ellos lo subieran al APC, el colegio de una vez lo clasifica como modificación. Pero esas Ese, son las curio- cosas que le dicen, tráigame los planos. ese curiosamente pasó por APC. No entiendo. Yo vi todos los No planos, lo entiendo. hizo un No colega entiendo cómo. Sinceramente, y ahí sí me dejas sorprendida porque entonces el colegio falló también. vieras que hasta hubo denuncia de un vecino, Desde luego. el colindante, y a la municipalidad, y la municipalidad le avaló la construcción. No, ahí es donde uno, bueno, tal vez él no supo poner la denuncia correcta, la puso como una denuncia de retiros, pero tendría que haber empezado por denunciar al profesional y todo, porque eso es una modificación al condominio. Y Por haberse ido en supuesto. contra del colegio también y todo está mal. Sí, no, Ahí no, totalmente de acuerdo. Lo que quería era ratificar lo que dijiste, es que en las municipalidades puede suceder cualquier cosa. cualquier cosa. Y nosotros, porque a mí muchas veces me recitan lo del, que es que el cuaderno de bitácora dice que yo puedo aumentar un 10%, sí, pero en condominio no.
Porque en condominio hay un área que fue la que se registró y el registro dice que solo admite cambios en decímetros cuadrados. O sea, si algo mide 100, usted no puede hacerle 110 si es un condominio, porque entonces ya no calzó con el registro y no hay forma de arreglarlo, tiene que hacer una modificación. Entonces el reglamento de Bitácora no aplica ahí tampoco. Pero siempre les recitan, lo primero que le dicen a uno, no, es que yo aumenté menos de un 10%, sí, pero el registro dice que son decímetros cuadrados. ¿Me explico? Entonces ahí es donde se empiezan a dar las inconsistencias y son cosas que yo creo que la mayoría de las veces ocurre por falta de conocimiento, no es ni que la persona lo haga con intención, con malicia, no, es falta de conocimiento, que es lo que tenemos, contra lo que tenemos que luchar. Así es, Sharon, más bien muchísimas gracias. Vamos a proceder a leer lo que está en el chat para ya cerrar con la charla, si les parece. Indica don Franklin Arrieta, tengo una consulta. Si tengo condominio vertical de vivienda unifamiliar en torre y la vivienda se desarrolla verticalmente en 3 niveles y una azotea, esto amerita de que yo tenga que desarrollar un segundo egreso, siendo que la azotea va a ser ocupada como un área social, pero la misma vivienda a la que corresponde de forma individualizada con su propio ducto de escalera de forma interna y conecta todos los niveles. No estoy entendiendo. ¿Son 3 fincas filiales diferentes? ¿O es una sola casa? Estoy entendiendo que son 3 más una azotea. No sé si Franklin desea 3 desarrollarlo un poco fincas. más. Hola Sharon, un gusto. Hola. Es una sola casa, digamos, son torres, pero las torres se desarrollaron Una como, sola casa. exacto, digamos, cada vivienda está compuesta por 3 niveles más la azotea. Ah, no, entonces no, porque es que no están aplicando NFPA para vivienda unifamiliar. Ok, ok, perfecto. Si fueran fincas filiales independientes, en teoría, la ocupación residencial requiere 2 medios de ingresos, pero hay excepciones. Ujú. Esa probablemente caería dentro de una excepción. Pero para vivienda unifamiliar no, ni siquiera lo envían a bomberos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Franklin, muchísimas gracias. Indica A Ana ustedes. Arce, tengo entendido que hay un contrato de que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Un contrato. Tengo entendido que hay un contrato de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. A ver, creo que tal vez está hablando de que los condominios de lotes, por lo general tienen un reglamento de construcciones y una comisión de construcción. Y ahí dicen lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Digamos, le dicen en cuanto a fachadas, altura máxima, la cobertura puede ser menor que la que diga el plan regulador, le pueden pedir más antejardín, los colores, cosas así. Eso sí estaría en el reglamento de construcciones. Entonces, cuando vayan a diseñar una casa en un condominio de lotes, tienen que revisar los reglamentos antes de empezar a diseñar. Los reglamentos internos del condominio. Ok, perfecto. Bueno, finalmente solo tenemos el comentario de Vidal que indica, bueno, cuándo tienen programado el próximo curso. Bueno, esto fue una charla introductoria en realidad, pero en realidad amplió de manera muy general para decir que hemos estado coordinando con Sharon para próximamente realizar un curso. Entonces, mañana procederemos a enviar una encuesta de consulta mediante el chat para ver los interesados al respecto y ver el énfasis de este curso, ¿verdad? Entonces, cordialmente invitados desde ahora más bien. No sé si alguien tendrá algún comentario, algún agradecimiento. Nos quedan 3 minutos, sino para proceder y finalizar. Bueno, pareciera que no. Bueno, de nuestra parte, de Proyectar, Sharon, muchísimas gracias por tu colaboración. En realidad Con mucho gusto. es súper gratificante ver el acompañamiento siempre y una excelente charla como esta, donde en realidad se evacúan bastantes consultas y a veces más bien nacen más dudas que toca trazar lápiz, empezar a consultar y cuidado no te empiezan a tocar más la puerta. Entonces, más bien muchísimas gracias y muchos éxitos Con muchísimo comerciales y gusto. laborales en este momento. En Proyectar a hoy somos 550 arquitectos, entonces sabes que son posibles clientes
que van a llegar a ti. Vamos a pasar tu contacto al chat. Entonces, muchos éxitos para ello. Gerardo. Sí, gracias, Tati. Sharon, muchísimas gracias. Nada más quisiera hacer otro comercial para terminar, que es que gracias a Dios hoy estamos celebrando los 550 arquitectos en el chat y eso en realidad es bastante emotivo tener tanto profesional aquí colaborándonos entre nosotros mismos y apoyándonos y nutriéndonos con conocimientos unos a otros. Y también quería mencionarles que hasta el día de hoy ya hemos dado más de 46 charlas en 8 meses, charlas gratuitas y eso también nos hace sentir muy bien. Y tenemos agenda llena hasta noviembre. Entonces, gracias a Dios, tenemos una proyección muy buena para este año y eso es importante. También que hemos estado, bueno, ya tenemos 2 cursos de Revit, ya tenemos un curso de presupuesto caminando, un futuro curso de presupuesto que se va a dar después del primero y algunas otras cosas. Y también el planear con Sharon, ver la posibilidad de generar un curso un poco ya más detallado, más extenso sobre condominios, que eso es importantísimo y es algo que nos han pedido. Entonces, a partir de mañana sí vamos a mandar una pequeña encuesta para saber cuántos interesados habrán del tema y poder planear con Charo una fecha para poder empezar un curso, ojalá sea lo más pronto posible. De mi parte igual, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por todo. Sharon, un abrazo Con gusto. enorme y a todos unas buenas noches y que Dios me los acompañe. Muchísimas Gerard, gracias. Sí. sumémosle que el 24 de agosto iniciamos con el seminario de construcción para arquitectos a cargo del ingeniero Hugo Navarro. Así, Entonces ahí vamos, poco a poco. y lo otro es que todavía nos quedan creo que como unos 8 espacios o 9 espacios para el Convivio. convivio que tenemos el 19 de agosto con arquitectos. Va a estar muy bonito, entonces ojalá podamos ir porque si rellenamos el cupo podemos hacer más cosas, más importante. Muchas gracias por todo, ¿ah? Un abrazo. Hasta Buenas luego. Gracias, noches. Sharon. Muchas gracias a todos. Muchas Dejamos gracias. de Buenas grabar, noches. por favor. Gracias, don Ivo. Buenas Hasta luego. noches.